Todos en la audiencia, menos los televidentes, esperaban a un procurador defendiendo a Uribe y diciendo mentiroso a Monsalve. De acusación, es importante indicar que de la declaración del propio acusado se desprende que esas cartas enviadas por el Tuso Sierra fueron allegadas por la defensa, concretamente la segunda carta por el doctor Jaime Granados, y frente a su contenido y corroboración se estimó recurrir a Diego Cadena, que no era su abogado en ese proceso, o a una exagente de la CIA. De forma concreta, se observa que la Procuraduría fijó su atención esencialmente en la declaración del acusado y el protagonista de ese evento, Juan Carlos Sierra, principalmente, que luego fueron corroboradas por las declaraciones de Juan Manuel Aguilar, Roque Arismendi, Fabio Valencia Cosio y Juan Felipe Amaya. Para este evento, el Ministerio Público también se fijó en las interceptaciones al abonado telefónico de Álvaro Uribe Vélez consistentes en una llamada saliente entre Álvaro Uribe Vélez y Diego Javier Cadena Ramírez del 12 de marzo de 2018, hora de inicio 9:30 AM, hora de finalización 9:36 AM. Dos llamadas salientes entre Álvaro Uribe Vélez y Diego Javier Cadena del 16 de marzo de 2018, hora de inicio 6:56 AM, hora de finalización 7:51 AM, y la otra con hora de inicio 7:28 y hora de finalización 7:30-27 AM. Igualmente, la llamada saliente entre Álvaro Uribe Vélez y Roque Arismendi el 16 de marzo de 2018, hora de inicio 7:31 AM y hora de finalización 7:32 AM. Las tres llamadas salientes entre Álvaro Uribe y Diego Cadena Ramírez del 22 de marzo de 2018, la primera con hora de inicio 8:55 AM y hora de finalización 8:56 AM. La segunda con hora de inicio 8:56 AM y hora de finalización 8:57, y la tercera con hora de inicio 8:59 AM y hora de finalización 9:07. Y por último, las dos llamadas salientes entre Álvaro Uribe y Fabián Rojas del 9 de abril de 2018, hora de inicio 11:30 AM, hora de finalización 11:31 AM. Y con hora de inicio 11:57-59, hora de finalización 12:02 PM la segunda. De allí se estableció que Juan Carlos Sierra Ramírez Arias el Tuso Sierra, cuando declaró ante la Fiscalía General de la Nación en el 2009, estando recluido en Estados Unidos, recibió la visita de unos congresistas colombianos que dijeron hacer parte del Movimiento Nacional de Víctimas y las comisiones de paz del Senado de la República, siendo ellos los senadores Iván Cepeda Castro, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara. De dicha reunión refiere el declarante, organizada por su defensor, de acuerdo con los procesos legales establecidos por el gobierno de los Estados Unidos, y se llevó a cabo además con la presencia de su defensor, el abogado Manuel Retureta. Este encuentro solicitaron su asistencia en las investigaciones del entonces presidente Álvaro Uribe y auscultaron los supuestos nexos entre autoridades colombianas oficiales, militares, políticos y empresarios con grupos paramilitares. En lo que para esta agencia de la Procuraduría no habría mayor camino a revisar, que respecto a este evento no se alcanza el convencimiento más allá de toda duda que el acusado interviniera como determinador a Diego Cadena para ofrecer beneficios al Tuso Sierra. Por el contrario, lo que se demostró es que el testigo fue buscado por la comisión de congresistas, quienes en funciones oficiales le ofrecieron asilo para que diera su versión acerca de la vinculación de los hermanos Uribe. En este evento sucede lo mismo, y es que como no se evidencia con claridad cuál es la instrucción dolosa por parte del acusado para que el Tuso Sierra enviara al expediente de la Corte tales manifestaciones, y mucho menos que las mismas fuesen producto del ofrecimiento indebido por parte de Diego Cadena Ramírez. Ante ello, considera el Ministerio Público que por este evento no se logra destruir la presunción de inocencia del procesado Uribe Vélez, puesto que incluso, como veremos en un apartado final, ello fue objeto de análisis. Prefiero no hacerlo. Paso al evento de Hilda Niño Farfán.
Frente a Hilda Niño Farfán se observa que igualmente se debe fijar la atención demostrativa en las declaraciones del acusado, la exfiscal delegada, la rendida por Fabián Rojas y como prueba documental el manuscrito elaborado por Hilda Niño dirigido al fiscal general de la Nación de la época, del 7 de noviembre de 2017, en donde manifiesta que está dispuesta a decir la verdad. Con la declaración de esta testigo, se dijo que la iniciativa para contactar a Niño Farfán o a Hernando Torres Barrera no surgió del acusado, incluso no dio ninguna instrucción específica a Diego Cadena, sino que éste se ofreció voluntariamente para ir a escucharla. Y así como que la voluntad de esta de declarar en el proceso seguido en contra de Santiago Uribe surgió incluso desde el año 2017, fecha anterior a la visita que hiciera Cadena el 17 de abril de 2018. Es por eso que la versión de Niño ni siquiera fue utilizada judicialmente y esa versión, lejos de ello, nació de la iniciativa de comunicarla y compartirla y que sobre la misma ni se ofreció ningún tipo de dádiva o promesa y mucho menos se hizo una petición expresa a cambio de esa declaración ante la justicia. El 17 de abril de 2018, cuando Cadena se reunió con Niño Farfán, esta ya había puesto en conocimiento de la Fiscalía que tenía información sobre posibles manipulaciones del caso de los 12 apóstoles e incluso ya había identificado a los funcionarios que en su criterio estaban involucrados. La intención de la exfiscal era visibilizar ante la Fiscalía o la opinión pública los hechos que ella ya había denunciado, en tanto consideraba no estaban prestándose atención a la matriz de colaboración ofrecida desde finales del año 2017 y que tal circunstancia en su criterio podría ayudarla a facilitar el trámite de su principio de oportunidad. Debe enfatizarse en que la señora Niño no le entregó ninguna declaración o documento por conducto de Diego Cadena, pues el derecho de petición del 23 de abril de 2018 fue elaborado y radicado por su abogado y simplemente se le entregó una copia una vez radicado, y que dicho documento no fue radicado en el proceso de Santiago Uribe, sino ante la Fiscalía General de la Nación en el proceso que a ella se le adelanta. También quedó demostrado que la solicitud de ayuda para el traslado que elevó Niño Farfán a Cadena Ramírez no era correspondiente a una utilidad o beneficio pactado previamente a cambio de declarar respecto del caso de Santiago Uribe, pues la petición se realizó el 9 de mayo de 2018 y la solicitud para ser escuchada en entrevista sobre el referido caso fue suscrita el 23 de abril de 2018 sin que pueda encontrarse ninguna relación de contraprestación. Tampoco se revela que Uribe Vélez tuvo conocimiento ni participación alguna sobre aquella solicitud y el resultado de la misma, en tanto que Diego Cadena no se la transmitió, hecho este que fue corroborado con la declaración del acusado y las interceptaciones recogidas en este expediente que explican de mejor forma el contexto de las mismas relacionadas con este suceso. Por ende, es lógico concluir que ni el acusado ni el abogado Diego Cadena realizaron gestión alguna para conseguir un cupo o facilitar el traslado de la doctora Niño Farfán, el cual finalmente se materializó a consecuencia de los trámites judiciales que ella misma inició debido al reiterado incumplimiento que asegura cometía el IMPEC. Por esta razón, es que de los medios de persuasión recaudados en estos concretos casos no se pueden extraer inferencias contundentes e independientes para edificar con el nivel de exigencia requerido en la disposición procesal. Otras hipótesis delictivas o siquiera la conducta de la determinación directa y dolosa para sobornar testigos